Mario, bienvenido a Puntos Capitales, buenas noches. Santiago, buenas noches. Gracias por la invitación a su programa. Bueno, cuénteme por favor, esta propuesta, si es conveniente, no es conveniente, ¿para quién es conveniente? Para Colombia no es conveniente, no estamos en las condiciones técnicas, en las condiciones productivas para poder hacerlo. Hay otros países, digamos en Europa o algunos países nórdicos, en donde ya ha venido avanzando medidas para que la jornada laboral sea menor. Y por supuesto que uno piensa en esto y uno dice, pues maravilloso, si puedo trabajar menos horas, tendré más oportunidad para estudiar más o para más recreación o para pasar más tiempo con la familia y eso siempre va a ser, en términos generales, va a ser bueno. El problema es que allá se puede hacer porque la productividad es muy alta. Esto de la productividad? Es el punto clave. La productividad es cuántas unidades de producción hace una persona en determinadas horas de trabajo, en una jornada de trabajo. Y el problema en Colombia es que la productividad es muy baja. Nosotros trabajamos muchas horas, nosotros en promedio trabajamos 30% más que lo que trabaja un alemán, por ejemplo, pero producimos 7 veces menos que lo que produce él. Y eso no tiene tanto que ver como con la pereza de los colombianos. No es que no es cierto, pues digamos, todos esos mitos que los colombianos somos perezosos y que los colombianos llegamos al trabajo y nos ponemos a charlar y nos ponemos a mirar redes sociales. Digamos, eso no tiene que ver con la baja productividad, sino que la tecnología y las herramientas asociadas a la producción en Colombia son, digámoslo de manera amable, son muy arcaicas. Estamos utilizando tecnología del pasado, entonces, pues, si vamos a producir una camisa, nos demoramos mucho más produciendo una camisa que lo que se puede demorar una persona en la China o una persona en Tailandia. Entonces, si trabajamos menos horas, lo que va a significar es que vamos a producir menos. Y no le va a convenir no solamente al trabajador, sino que además no le va a convenir al país, pues también en términos generales. ¿Por qué entonces surge esta propuesta? ¿Es verdad lo que dice David Racero? ¿Es verdad que detrás de esto está la búsqueda de consolidar la cotización por horas? Puede ser una de las razones. Yo no estoy tan seguro si es la única razón, pero definitivamente desde hace varios años se viene trabajando en la idea de que se pueda cotizar por horas. En Colombia, cotizar a la seguridad social, cotizar a pensiones o cotizar a salud por horas. En Colombia, si bien es cierto, se puede ya contratar por debajo de un salario mínimo, no se a la seguridad social por debajo del salario mínimo. Y esto ha sido, digamos, para algunas empresas, para algunos sectores de la producción ha sido un obstáculo, porque, pues, si bien es cierto, se necesitan contratar personas solamente por un par de horas, por un día incluso, no se necesita por toda la jornada laboral de 48 horas, hay que cotizar a la seguridad social como si trabajara de tiempo, como si 8 horas. Y algunos empresarios se vienen quejando de esto desde hace mucho tiempo. Otra de las razones, digamos, la que yo considero que es más cercana, es que no es que se pretenda resolver un problema de cotización, sino que realmente es una propuesta populista. Y además proviene de un político que ha hecho bastantes propuestas populistas en materia laboral. Es que no se los puede olvidar que Álvaro Uribe fue el ponente de la Ley 50 que reformó todo el sistema laboral y de la seguridad social por ahí en el año 93. Fue el que creó, pues digamos, esa ley fue la que creó en buena medida los fondos privados de pensiones. Después, cuando ya fue presidente en el año 2002, aprobó una reforma laboral que prácticamente eliminó las horas extras, amplió la jornada laboral hasta las 10 de la noche, sin pagar horas extras. Y ahora parece muy preocupado por los temas laborales y por el bienestar de los trabajadores, pero realmente ninguna de sus actuaciones cuando fue presidente ni cuando fue senador era para beneficiar a los trabajadores. Parece muy extraño que esta fuera la primera vez y esta fuera la primera ocasión en que realmente está preocupado por el bienestar de los trabajadores y quiere hacer algo en ese sentido. Realmente es muy poco creíble. Pero, y en ese sentido es raro, porque normalmente los gremios han estado muy del lado, pues en general del uribismo, si ni siquiera solamente de Álvaro Uribe, sino del uribismo en general como movimiento, y sin embargo ya salieron a decir que no les parece bien esta propuesta, que no están, y en cambio hay sectores dentro de los trabajadores que la apoyan. ¿Es el total de estos sectores de trabajadores el que apoya la medida?
¿Es verificable hasta qué punto el impacto es negativo? Es decir, ¿cómo se mide eso? No, no, Santiago, no hay un acuerdo en los trabajadores. Los gremios de la producción ya han dicho que no están de acuerdo con la propuesta y en los trabajadores no hay un acuerdo sobre esto. Hay algunas centrales sindicales que apoyan la medida y otras, pues digamos, la principal central sindical en Colombia, que es la Central Unitaria de Trabajadores, no ha manifestado un respaldo a esta medida porque justamente lo que podría terminar ocurriendo es que al reducirse la jornada laboral también se reduzca la compensación que reciben los trabajadores. Es decir, en teoría no se podría porque si la jornada es 48 horas, pues tendría que pagarse lo mismo que se paga, por ejemplo, de un salario mínimo, pero como en Colombia hay tanta informalidad y hay tanta precarización del trabajo, esto puede terminar ocurriendo con que el valor de la hora pudiera ser menor y como la gente trabaja menos horas, entonces pues se le pagaría menos a los trabajadores. Entonces, en general, la remuneración que se recibe por el trabajo podría tener una tendencia a ser menor. Creo que es una forma, y como lo vería, digamos, desde la lógica de Álvaro Uribe, es que lógica, es una forma de como de sincerar la baja productividad del trabajo y decir, bueno, pues paguemos por lo que haga una persona en una hora, para si en 40 horas no es capaz de realizar la suficiente producción, pues se va a ganar menos plata y sería como una especie de competencia entre salarios, entre pobres. ¿Sí? ¿Quién es capaz de hacer un trabajo por menos compensación, por menos remuneración, en menos horas? Y daría la idea de que una persona trabajando menos horas se pueden contratar a más personas. ¿Sí? Si yo tengo un negocio, digamos, en el sector del comercio, el turismo, que tengo que atenderlo durante 12 horas, pues contrato 2 jornadas, una persona 6 horas y otra persona 6 horas. Al final esa persona no trabaja el número de horas suficientes, pero doy la sensación de que estoy contratando a más personas. Entonces lo que hace es que, claro, más personas van a estar ocupadas, pero con una precarización mayor y con unos ingresos menores, que es realmente lo que le interesa al trabajador, es al final tener un ingreso que sea suficiente para tener cierto nivel de vida, cierto estándar de vida.